El día de la boda de mi hermano debía ser uno de los recuerdos más luminosos de mi vida. Un día destinado a quedar guardado como una imagen perfecta, de esas que uno revive cuando todo lo demás se vuelve oscuro. Sin embargo, jamás imaginé que ese mismo día se convertiría en el inicio de la caída de muchas personas, incluyéndome a mí. Mi nombre es Rosa, y lo que ocurrió aquella tarde cambió para siempre la forma en que miro el amor, la familia y la lealtad. El hotel era imponente, un edificio de cristal y mármol blanco levantado frente al mar, reservado solo para celebraciones exclusivas. Desde temprano, todo estaba lleno de movimiento. Flores blancas y doradas cubrían cada rincón. La música suave llenaba el aire. Las copas de champán brillaban bajo enormes lámparas de cristal. Todo parecía diseñado para representar felicidad, éxito y perfección. Mi hermano Daniel caminaba de un lado a otro con una sonrisa nerviosa. 5 años mayor que yo, siempre fue mi protector. Cuando nuestros padres murieron, él fue quien se hizo fuerte para los dos. Me cuidó, me defendió y nunca permitió que me faltara nada. Verlo allí a punto de casarse me llenaba de orgullo y de una paz profunda. Sentía que al fin la vida nos recompensaba. Su prometida, Valeria, era el tipo de mujer que todos adoraban. Delicada, educada, siempre sonriente. Durante el año de compromiso se mostró cercana conmigo, me llamaba hermana, me escribía mensajes largos contándome cada detalle de la boda. Me decía que yo era la familia que siempre había querido. Yo la acepté sin reservas, jamás dudé de ella. A mi lado estaba mi esposo Andrés, arquitecto reconocido, carismático, admirado. Llevábamos 5 años de matrimonio, 5 años en los que creía haber construido una relación sólida, estable, envidiada por muchos. Me rodeó la cintura con su brazo y apoyó suavemente su barbilla sobre mi cabeza. Daniel está radiante hoy, dijo con una sonrisa. Valeria es perfecta para él. Yo asentí convencida. En ese instante creía de verdad que mi vida estaba completa. Un hermano feliz, un esposo amoroso, una familia unida. No sabía que esa sensación estaba a punto de desaparecer. Poco antes de que comenzara la ceremonia, noté que Andrés ya no estaba a mi lado. Miré alrededor pensando que quizás había salido a atender una llamada. No le di importancia, pero pasaron varios minutos y no regresó. Quería tomar una fotografía con los novios antes de que subieran al escenario, así que decidí buscarlo. Caminé hacia la parte trasera del salón, donde se encontraba un pequeño balcón con vistas al jardín. Era una zona más silenciosa, lejos del bullicio. Mientras me acercaba, escuché risas bajas y voces susurrantes. Me detuve sin saber por qué. Algo en mi interior se tensó. Reconocí esa risa. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Avancé con cuidado y miré a través de la puerta de cristal entreabierta. Lo que vi me dejó sin aliento. Mi esposo estaba allí, y la mujer que tenía entre sus brazos era Valeria, la novia de mi hermano. Ella aún llevaba puesto el vestido blanco. Andrés la besaba con una intensidad que nunca vi dirigida hacia mí. Sus manos la sostenían con una familiaridad que no dejaba lugar a dudas. El mundo pareció detenerse. Me apoyé contra la pared porque sentí que las piernas no me respondían. El aire se volvió pesado, casi imposible de respirar. No lloré en ese momento, no grité, solo sentí como algo dentro de mí se quebraba de forma silenciosa, y entonces escuché sus voces. Valeria parecía inquieta. Dijo que tenía miedo, que era una locura arriesgarse allí. Andrés respondió con una risa cargada de desprecio. Dijo que nadie sospechaba nada, que todos estaban demasiado ocupados celebrando. Se burló de mi familia, llamó ingenuo a mi hermano, y habló de mí como si no fuera nada más que una pieza conveniente en su vida. Cada palabra era un golpe seco. Escuché cómo hablaban de dinero, de planes futuros, de aprovechar la boda para asegurarse un control que aún no comprendía del todo. Andrés dijo algo que jamás olvidaré. Afirmó que yo no veía nada, que siempre había sido fácil de engañar. En ese instante entendí que no se trataba solo de una traición amorosa. Me di la vuelta y caminé sin rumbo, intentando no desmoronarme allí mismo. Sentía náuseas, rabia, humillación, todo mezclado. Fue entonces cuando choqué con alguien. Al levantar la vista vi a mi hermano Daniel. Su expresión cambió al verme. Me preguntó qué pasaba. No pude contenerme. Me abracé a él y le conté todo. Cada detalle, cada palabra que escuché, cada gesto que vi. Cuando terminé, esperaba que explotara.
que gritara, que cancelara la boda, que reaccionara con furia, pero no lo hizo. Daniel me miró con una calma que me desconcertó, me secó las lágrimas con cuidado y se inclinó hacia mí para susurrarme una frase que aún resuena en mi memoria: tranquila Rosa, el acto principal todavía no ha comenzado. Lo miré sin entender, no supe qué responder. En su mirada no había sorpresa ni rabia, solo una seguridad inquietante. En ese momento supe que aquella boda no sería recordada como una celebración, sino como el inicio de algo mucho más grande. Las palabras de mi hermano me dejaron completamente descolocada. El acto principal todavía no ha comenzado. Aquella frase no tenía sentido en medio de una traición tan brutal. Lo miré esperando alguna explicación, pero Daniel no dijo nada más. Simplemente me tomó del brazo con firmeza y me condujo hacia una sala privada reservada para el novio. Cerró la puerta con llave y apoyó la espalda contra ella durante unos segundos, como si necesitara asegurarse de que nadie pudiera escucharnos. El contraste entre el ruido festivo del exterior y el silencio pesado de aquella habitación me oprimía el pecho. «Siéntate, Rosa», me dijo con una voz serena que no le había oído nunca. Me dejé caer en una silla. Tenía las manos frías y el cuerpo tembloroso. Sentía que estaba a punto de desmoronarme otra vez, pero la expresión de mi hermano me obligó a mantenerme firme. No era una expresión de dolor. Era la mirada de alguien que llevaba mucho tiempo esperando ese momento. «Lo sé desde hace meses», empezó a decir. Lo miré sin comprender. Mi mente se negaba a procesar esas palabras. «Valeria y Andrés no fueron tan cuidadosos como creían», continuó. «Hubo miradas, llamadas, silencios demasiado largos, preguntas que no tenían sentido. Y algo más, demasiado interés por asuntos que no les correspondían». Se acercó a una pequeña mesa y sacó su teléfono. Me mostró fotografías, muchas, Valeria y Andrés entrando juntos en hoteles, cenas privadas, transferencias bancarias, correos electrónicos impresos donde hablaban de proyectos, inversiones y de mi familia como si fuera un botín. Sentí que el estómago se me cerraba. No era solo una infidelidad, era un plan. Daniel me explicó que había contratado a un investigador privado. Al principio solo quería confirmar sus sospechas. Lo que descubrió fue algo mucho más grande. Andrés había entrado en nuestra familia con un propósito claro: usarme, acceder a información, ganarse la confianza de Daniel. Valeria era la pieza clave para cerrar el círculo. Mi matrimonio entero había sido una mentira cuidadosamente construida. Mientras yo creía vivir una vida perfecta, ellos llevaban meses diseñando cómo quedarse con lo que mis padres habían construido. La empresa familiar, los bienes, todo. «Entonces, ¿por qué sigues con la boda?», pregunté con la voz rota. Daniel me miró fijamente. «Porque si la cancelaba ahora solo perderían 2 traidores, y el que está detrás seguiría libre». Me explicó que había movido los activos más importantes a lugares seguros, que los proyectos que Andrés y Valeria codiciaban eran solo fachadas sin valor real, que había cámaras, grabadoras y testigos preparados. La boda no era una celebración, era un escenario. Y tú, Rosa, eres la pieza que ellos no esperaban. Me pidió que siguiera actuando, que siguiera siendo la esposa engañada, que llorara si era necesario, que pareciera débil. Cuanto más convencidos estuvieran de que yo estaba destruida, más confiados se volverían. No me sentía fuerte, me sentía rota, pero algo empezó a arder dentro de mí. No solo me habían traicionado, habían intentado destruir la memoria de nuestros padres. Acepté. En ese momento llamaron a la puerta. Era el coordinador del evento anunciando que la ceremonia iba a comenzar. Daniel respiró hondo, se colocó la chaqueta y volvió a sonreír como el novio perfecto. Cuando salimos, vi a Andrés y Valeria conversando tranquilamente con los invitados. Ella reía, él parecía preocupado al verme. Se acercó y me preguntó dónde había estado. No respondí, me limité a bajar la mirada y apoyarme en el brazo de mi hermano. La música cambió, las luces se atenuaron. El maestro de ceremonias anunció la entrada de los novios. Mientras Daniel caminaba hacia el altar junto a Valeria, yo observaba cada gesto, cada sonrisa falsa, cada mirada cargada de engaño. Sabía que todo aquello era una representación y que el verdadero espectáculo estaba a punto de comenzar, pero aún no sabía cuán lejos estaba dispuesto a llegar mi hermano, ni que lo que ocurriría en los siguientes minutos dejaría a todos los presentes marcados para siempre. La ceremonia avanzaba con una lentitud insoportable. Cada paso parecía calculado para aumentar mi angustia. Desde mi asiento, en la primera fila, observaba a Valeria caminar hacia el altar,
con el vestido blanco extendiéndose como un símbolo grotesco de pureza falsa. Su rostro mostraba una emoción estudiada. Daniel la miraba con una sonrisa perfecta. Nadie sospechaba que aquello no era una boda, sino una sentencia. Andrés se sentó a mi lado. Intentó tomarme la mano. Sentí un rechazo físico inmediato, pero no me aparté. Tenía que seguir interpretando mi papel. Me susurró palabras dulces al oído, preguntándome si estaba bien. Yo asentí sin mirarlo. Cada contacto suyo me producía náuseas. El maestro de ceremonias hablaba de amor eterno, de confianza y de destino. Cada palabra era una burla. Escuché risas, aplausos, algún sollozo de emoción entre los invitados. Nadie sabía que el suelo bajo sus pies estaba a punto de quebrarse. Llegó el momento del intercambio de anillos. La niña encargada de llevarlos subió al escenario. Valeria extendió la mano temblorosa. Daniel tomó el anillo. Y entonces ocurrió. Una voz rompió el silencio. No puede continuar. El murmullo se expandió como una ola. Todos se giraron. Una mujer de mediana edad caminaba decidida hacia el altar. Vestía elegante, pero su rostro estaba marcado por el dolor y la rabia contenida. A su lado iba un hombre mayor con la mirada baja. Valeria palideció. Por un instante su máscara se resquebrajó. La mujer subió al escenario sin pedir permiso. Se plantó frente a Valeria y la miró con desprecio. «¿Me reconoces?», dijo con voz firme. Valeria retrocedió un paso. Tartamudeó una excusa débil. La mujer se giró hacia los invitados y habló en voz alta. «Esta mujer que hoy iba a casarse fue la prometida de mi hijo durante 5 años. Lo abandonó sin explicación. Le quitó dinero. Le destruyó la vida. Y hoy pretende empezar otra como si nada». Sacó fotografías y las arrojó al suelo. Fotos de Valeria con otro hombre. Fotos de compromisos pasados. Pruebas irrefutables. El salón estalló en murmullos. Vi a Andrés tensarse a mi lado. Preguntó qué estaba pasando. Fingí sorpresa. Mi corazón latía con violencia. Pero sabía que esto era solo el inicio. Valeria intentó desmayarse. Cayó al suelo teatralmente. Su familia corrió a socorrerla. Daniel no se movió. La observó con una calma inquietante. Entonces tomó el micrófono. «Damas y caballeros», dijo con voz firme, «lamento interrumpir este evento, pero la verdad siempre encuentra la forma de salir a la luz». Se acercó a Valeria, la miró desde arriba. «Puedes levantarte. Todos sabemos que estás fingiendo». Ella abrió los ojos de golpe. El silencio fue absoluto. Daniel continuó hablando. Dijo que la traición no se limitaba a una historia de amor rota, que había algo más profundo, algo planeado, algo que afectaba a más personas de las que creían. Pidió al equipo técnico que encendiera las pantallas. Lo que apareció hizo que el aire desapareciera del salón. Un video, el balcón, Andrés y Valeria besándose, sus voces claras, sus risas crueles, las palabras exactas que yo había escuchado minutos antes, mi humillación reproducida ante todos. Los invitados gritaron, algunos se levantaron, otros se taparon la boca horrorizados. Sentí que las lágrimas me caían sin poder detenerlas. Esta vez no actuaba. El dolor era real. Apreté los puños mientras todo se derrumbaba frente a mis ojos. Andrés intentó negar. Dijo que era un montaje. Nadie le creyó. Daniel se giró entonces hacia él. «Y ya que estamos revelando verdades», añadió, «creo que mi querido cuñado también debería decir algo». Las luces se enfocaron en nosotros. Andrés quedó expuesto. Me miró suplicante. Yo bajé la cabeza. «Sube al escenario», dijo Daniel con voz autoritaria. Andrés dudó. Los murmullos crecían. Finalmente subió. Daniel lo rodeó con un brazo fingiendo cercanía. «Siempre te consideré parte de la familia», dijo en voz alta, «un esposo ejemplar, un hombre íntegro». El público observaba sin entender. «Pero resulta que eres algo más», continuó. «Eres una herramienta, un peón, un traidor». La pantalla cambió de imagen. Correos electrónicos, transferencias, nombres, fechas. El silencio se convirtió en caos. Valeria gritó. Andrés se desplomó emocionalmente. La boda había muerto. El engaño estaba expuesto. Y aún así yo sabía que lo peor todavía no había llegado. Porque Daniel no había revelado quién movía los hilos desde la sombra. Y porque alguien en el salón empezaba a ponerse nervioso. El salón se había transformado en un lugar irreconocible. Lo que minutos antes era música, risas y brindis, ahora era un espacio cargado de miedo, confusión y vergüenza. Invitados levantados,
conversaciones en susurros, miradas esquivas. Nadie sabía exactamente qué hacer ni hacia dónde mirar. La boda había muerto. Pero lo que nacía en ese instante era algo mucho más inquietante. Yo seguía sentada en la primera fila, con el cuerpo rígido y las manos entrelazadas sobre el regazo. Mi papel de esposa destrozada ya no requería esfuerzo. El dolor era real, pero había algo nuevo dentro de mí, una alerta constante, una sensación de que la verdad todavía no estaba completa. Daniel levantó la mano pidiendo silencio. Su voz, cuando volvió a sonar, no era la del novio traicionado ni la del empresario engañado. Era la voz de alguien que llevaba demasiado tiempo esperando este momento. Esto no termina aquí. Un escalofrío recorrió el salón. Incluso los camareros se quedaron inmóviles. Valeria sollozaba en el suelo, pero ya nadie corría a ayudarla. Andrés permanecía de pie, encorvado, como si de repente el peso de todas sus decisiones hubiera caído sobre su espalda de golpe. Daniel caminó despacio por el escenario. Cada paso parecía medido. No tenía prisa. Sabía que todos lo estaban escuchando. Durante meses he observado una traición que no comenzó hoy ni empezó con una relación clandestina. Mi familia fue elegida como objetivo hace mucho tiempo, analizada con calma, preparada para ser desmantelada pieza por pieza. Las pantallas se encendieron de nuevo. Esta vez no eran solo imágenes emocionales, ni vídeos comprometedores. Eran documentos fríos, contratos falsificados, informes financieros, correos cifrados, diagramas que mostraban cómo el dinero debía circular para desaparecer sin dejar rastro. Esto no es obra de dos personas desesperadas, continuó Daniel. Esto es una operación diseñada por alguien que ya ha hecho esto antes. Sentí que mi respiración se aceleraba. Yo conocía parte del plan, pero no esta magnitud, no este nivel de precisión. Daniel hizo una pausa prolongada. Miró directamente hacia la zona reservada a los invitados más influyentes. Señor Herrera. El nombre cayó como una losa. Un hombre elegante, de cabello gris perfectamente peinado, se removió en su asiento. Durante años había sido una figura respetada en el mundo empresarial. Conferencias, premios, entrevistas, un ejemplo de éxito. En ese instante, por primera vez, vi algo distinto en su mirada. Miedo. Hace más de 20 años, continuó Daniel. Este hombre estuvo vinculado a la caída de varias empresas familiares. Siempre con intermediarios, siempre protegido, siempre limpio ante la ley. El señor Herrera se levantó intentando mantener la compostura. Esto es una acusación grave, dijo con voz tensa. Daniel no lo dejó continuar. Entre esas empresas estaba la de mis padres. Sentí que el aire desaparecía de mis pulmones. Durante años pensé que su muerte fue un accidente, continuó Daniel. Un suceso trágico sin explicación. Hasta que comencé a investigar, hasta que descubrí silencios comprados, archivos incompletos, testigos que desaparecieron. Las pantallas mostraron recortes antiguos, informes policiales, nombres borrados. Todo encajaba demasiado bien para ser casualidad. Yo me llevé la mano al pecho. No solo me habían mentido como esposa, me habían mentido como hija durante toda mi vida. El señor Herrera intentó retroceder. Dos hombres se acercaron a él desde ambos lados. No eran policías uniformados, pero su presencia no dejaba lugar a dudas. Seguridad privada y agentes esperando el momento exacto. Valeria gritó algo incoherente. Andrés cayó de rodillas. Daniel continuó hablando. Creyeron que podían repetir la historia, usar intermediarios, usar sentimientos, usar a mi hermana. Por primera vez me miró directamente. Creyeron que Rosa sería débil, que no haría preguntas, que no vería nada. Me levanté lentamente. El silencio volvió a caer. Caminé hacia el escenario sintiendo cómo cada mirada se clavaba en mi espalda. No sentía vergüenza, sentía una calma extraña, nacida del cansancio y la lucidez. Miré a Andrés, no vi amor, no vi arrepentimiento real, vi vacío. Daniel se acercó a mí y bajó la voz, solo para que yo pudiera escucharlo. Lo que viene ahora es más antiguo que tú y que yo, y cuando lo sepas, entenderás por qué nuestra vida nunca fue normal. Lo miré sin poder responder. Una sensación oscura se apoderó de mí. No era miedo a perderlo todo, era miedo a descubrir que nunca supe quién era realmente. Mientras los invitados eran escoltados fuera del salón y las autoridades tomaban control del lugar, comprendí algo con absoluta claridad. Aquella noche no había terminado una historia, había comenzado otra, una que llevaba enterrada décadas.
El hotel quedó casi vacío en cuestión de minutos. Lo que había sido una boda multitudinaria se transformó en un escenario desierto, iluminado por luces frías y vigilado por personas que no pertenecían a la celebración, técnicos recogiendo cables, agentes hablando en voz baja, invitados marchándose con el rostro pálido y la mirada perdida. Nadie se despedía. Nadie comentaba en voz alta lo que acababa de presenciar. Todos sabían que aquella noche no debía ser recordada con ligereza. Yo permanecí de pie junto al altar, observando cómo se desmontaba la escenografía de una mentira. El vestido blanco de Valeria seguía extendido en el suelo como un símbolo roto. Andrés había sido apartado a un lado, escoltado, incapaz de mirarme. No sentí la necesidad de hacerlo. Algo dentro de mí se había cerrado definitivamente. Daniel se acercó y me puso una mano en el hombro. No dijo nada durante unos segundos. Por primera vez desde que comenzó todo, vi en su rostro el peso del cansancio. No era solo la traición reciente, era algo más antiguo. Vámonos de aquí, me dijo finalmente. Salimos por una puerta lateral. El aire nocturno me golpeó el rostro, y sentí que por fin podía respirar. Subimos al coche sin intercambiar palabras. El trayecto fue silencioso. Las luces de la ciudad pasaban frente a nosotros como recuerdos ajenos. Llegamos a la casa de nuestros padres. Hacía años que no entrábamos juntos. Daniel aparcó, apagó el motor y se quedó mirando al frente durante un largo rato. Lo que voy a contarte ahora comenzó antes de que tú tuvieras edad para recordarlo, dijo por fin. Entramos. El olor a madera antigua y a polvo me envolvió de inmediato. Todo estaba igual. Los mismos muebles, las mismas fotografías. Me senté en el sofá del salón, mientras Daniel se acercaba a un armario cerrado con llave. Lo abrió y sacó una caja de metal. Nuestros padres no murieron en un accidente, Rosa dijo con voz grave. Murieron porque sabían demasiado. Sentí un vértigo profundo. Daniel me explicó que nuestro padre había sido socio de una empresa poderosa, que descubrió movimientos ilegales, lavado de dinero, estafas encubiertas, que quiso denunciar, que alguien decidió que no debía hacerlo. El nombre del señor Herrera volvió a aparecer. Durante años, continuó Daniel, la versión oficial fue un accidente de tráfico, pero hubo testigos que desaparecieron, informes alterados, pruebas que nunca llegaron a los tribunales. Abrió la caja de metal. Dentro había documentos antiguos, grabaciones, cartas escritas a mano. Y hay algo más, añadió. Sacó un sobre amarillento. Mi nombre estaba escrito en él con la letra de mi madre. Nunca debí leerlo, pero lo hice. La carta explicaba que yo no era solo una hija, que había sido protegida, ocultada, que mi identidad real había sido modificada para mantenerme a salvo, que mi nacimiento estaba ligado directamente a aquello que nuestros padres intentaron detener. El mundo se inclinó bajo mis pies. Mi madre había sido testigo clave, había salvado información crucial, y cuando entendió que la amenaza era real, decidió borrar rastros, cambiar nombres, cambiar historias, protegerme incluso de la verdad. Daniel sabía parte de esto desde hacía años. Yo no te lo dije porque quería que tuvieras una vida normal, dijo con voz rota. Pero cuando Herrera volvió a aparecer, supe que no había escapatoria. Entendí entonces por qué mi matrimonio había sido tan conveniente, por qué Andrés había entrado en mi vida con tanta precisión. Yo no era una víctima casual, era un objetivo. Pasé la noche en vela. Cada recuerdo adquirió un nuevo significado. Cada decisión de mi vida parecía haber sido empujada suavemente por fuerzas que nunca vi. A la mañana siguiente supe que Andrés había confesado todo, que Valeria también, que el señor Herrera había sido detenido formalmente por múltiples cargos. El pasado había alcanzado al presente. Pasaron meses, me divorcié sin oposición, vendí la casa, dejé atrás todo lo que me ataba a la mujer que había sido, me mudé lejos, empecé de nuevo. Un día recibí una carta sin remitente. Dentro había una sola frase escrita con la letra de mi madre. Ahora ya sabes quién eres, vive sin miedo. Lloré, no de dolor, de liberación. Hoy escribo esta historia no para buscar compasión, sino para dejar constancia de algo que aprendí demasiado tarde. A veces la vida no te rompe para destruirte, te rompe para devolverte la verdad, y cuando la verdad llega, ya no hay vuelta atrás.